En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que hemos visto en nuestro trabajo exegético es que en el momento en el que el ángel Gabriel se acerca, saluda a María, en ese momento ella se encontraba en una situación legal muy particular que corresponde a lo que se traduce bastante aproximadamente al español con desposada, emnesteuomene. Ella estaba desposada. El verbo mnesteuo significa ese tipo de compromiso. Y ya hemos insistido varias veces en la manera diferente como se veía el matrimonio en tiempos bíblicos y concretamente en el contexto judío, y la manera como hoy se mira la unión entre hombre y mujer. Hoy realmente lo que está prevaleciendo, y yo creo que es un gran empobrecimiento, es el gusto. Y el gusto es el que determina entonces que las personas pues tienen intimidad, que luego conviven y que luego miran si ganan algo con casarse. Por eso también hay cada vez menos matrimonios. Entonces, eso es lo que prevalece hoy, mientras que en aquella época lo que prevalecía pues era la alianza, el poder de la palabra, hasta el punto de que ya eran esposos, así no hubieran convivido. Bueno, eso nos indica que María es doncella, María es virgen. En el momento de la anunciación, ella es doncella. Sucede este momento de la anunciación y entonces llegamos al momento clave, que es el momento de la encarnación. Ese momento de la encarnación es el que une la naturaleza humana y la naturaleza divina en la persona, en la única persona de Cristo. Y ese momento también es el que une, podríamos decir, la mariología y la cristología, hasta el punto de que una mala mariología o una mariología incompleta pues repercute inmediatamente en una cristología, digamos, errónea. Aquí tenemos que hacer una anotación, que es la que vamos a hacer hoy, sobre el tema de la reproducción humana, porque esto tiene mucho que ver con el modo como se trató el misterio de la encarnación. ¿Por qué nos detenemos en la visión medieval, concretamente en la visión medieval? Pues por el tremendo impacto que ha tenido la cristología de Santo Tomás de Aquino cuando se trata de este misterio, el misterio de la encarnación. Entonces, luego vamos a ver qué textos de Santo Tomás son importantes ahí. Reconozcamos que el tema de la reproducción humana es, pues, es profundo, es bello, es misterioso. Y reconozcamos también que la comprensión de qué es lo que sucede en la reproducción es algo relativamente reciente. Recordemos que cuando no había microscopios, ni siquiera había conciencia de eso que para nosotros es elementarísimo, es decir, la existencia de células. No había el concepto de célula. Como no había el concepto de célula, pues tampoco podía existir el concepto de una unión de células, o lo que nosotros llamamos en biología actual una unión de gametos. Estaba claro que una mujer doncella que no tiene relaciones con nadie, una mujer que permanece virgen, pues esa mujer no va a ser mamá. Por consiguiente, hay algo que el varón aporta. Y la metáfora fundamental, la metáfora que va a gobernar la comprensión de la encarnación durante muchísimos siglos, es la metáfora de la tierra. La metáfora de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer, concretamente el cuerpo de la mujer, es visto como una tierra. Y esa tierra recibe una semilla. La semilla es lo que el varón aporta. Entonces, la mujer es pasiva y el varón es activo. La primera consecuencia que esto tiene es una distribución, llamémoslo así, de
de acciones. La mujer es pasiva, recibe la semilla, en latín sabemos que se dice semen, recibe la semilla del varón y le permite crecer. Mientras que el varón es activo. A partir de esta metáfora de la tierra, se viene entonces a definir la reproducción humana como un proceso análogo a lo que sucede con las plantas. Esto supone que el varón es el que tiene dentro de sí todo lo que significa un ser humano y esa semilla de ser humano cae en la tierra que es el vientre de la mujer, la matriz de la mujer, y allí como una semilla de trigo en tierra, pues crece. Pero analicemos esa comparación agrícola. Esa comparación agrícola está significando que todo está en la semilla. Si yo tomo, por ejemplo, un terreno donde voy a sembrar, por decir algo, trigo, si yo tomo ese terreno, ahí no hay nada de trigo. Todo el trigo lo pone el sembrador. No hay nada y yo doy un trigo. Entonces, la metáfora agrícola o la metáfora de la tierra lleva también a otra idea. Lleva también a otra idea y esa idea es que este varón que es activo es el que aporta la humanidad. La mujer recibe la humanidad. Entonces, el varón aporta la humanidad. Por consiguiente, dentro del varón está de alguna manera ya todo lo que significa ser humano. Claro, como nosotros tenemos una perspectiva diferente, sabemos del espermatozoide y del óvulo, entonces nosotros sabemos que la situación es prácticamente inversa, porque resulta que la mujer no es pasiva en la reproducción y resulta que el aporte de la mujer, el aporte genético de la mujer, es muchísimo mayor que el del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la constitución del núcleo del nuevo ser humano aportan por igual, como sabemos, 23 cromosomas y 23. Mientras que en el resto de lo que somos nosotros como seres humanos, todo lo debemos a la mujer. Por eso el óvulo es una célula, podríamos decir, sobrecargada de vida. El óvulo tiene principios energéticos que son los que van a permitir que la nueva célula viva. Esos principios energéticos, esos organelos, son las mitocondrias. Y resulta que todas mis mitocondrias tuvieron su origen en el óvulo de mi madre. Lo mismo puede decir cada uno de ustedes. Las mitocondrias de mi padre no me dieron ninguna energía. Toda la energía mía proviene de las mitocondrias de mi madre. Y lo mismo todo ese resto de tejido, de sustancia celular que se encuentra en el óvulo. Con esto quiero decir que el pensamiento medieval, que en buena parte es el pensamiento de la antigüedad, pues estaba totalmente equivocado, radicalmente equivocado. Pero ojo con esto, si el varón es el que aporta la humanidad, entonces quiere decir que el varón en su semen tiene hombrecillos. Hombrecillos en latín se dice homunculi y el singular es homunculus. Entonces aquí viene la teoría del homunculus. Homunculus significa el hombrecillo. Ese era el problema que tenían ellos.
Y esto es tan cierto que si usted mira en la Biblia, usted se da cuenta que en la Biblia, cuando se habla de esterilidad masculina, es porque ha habido castración. Solo cuando ha habido castración se habla de esterilidad masculina. De resto, la esterilidad siempre es femenina. Eso quiere decir que la esterilidad era vista como una especie de problema de tierra. Si yo siembro trigo en una arena salitrosa, reseca, no crece nada, es mala tierra. Entonces, dentro de la visión bíblica, dentro de la visión general de la antigüedad, que llega hasta la Edad Media y todavía más adelante, realmente la esterilidad es un problema femenino. Usted mire el caso de Sara. Sara es estéril. ¿Y por qué sabemos que Sara es estéril? Pues porque Abraham no tuvo ningún problema en engendrar un hijo en otra tierra que sí era buena. Y esa otra tierra pues era esta otra mujer que era una de las empleadas de Sara, llamada Agar. La mamá de Sansón era estéril. Es decir, siempre la esterilidad es presentada en la Biblia como un problema de mujeres. Usted es mala tierra. Como quien dice, así como hay tierra que tiene demasiada sal y no crece nada, o tierra que carece de nitratos y no le da soporte a la semilla, pues usted es mala tierra, señora. Es bastante terrible esto, bastante injusto y bastante terrible. Pero así era como se miraban las cosas. Pero ahora viene un problema. Si el varón tiene esos homúnculos, que tenía, homúnculi sería el plural, que por supuesto tendrían que ser diminutos, entonces, ¿qué? ¿Eso quiere decir que cada uno de nosotros varones tiene miles de personas pues ahí en sus órganos sexuales? Pues no. Entonces, de esto sí sale una teoría que es la famosa teoría de la animatio. ¿Y qué es la animatio? La animatio literalmente quiere decir el recibir un alma. La animación sería, ¿no? Pero es el recibir un alma. Entonces la manera como ellos veían la reproducción era esta. En la unión entre el hombre y la mujer, el hombre deposita su semen, sus semillas o su semilla, la deposita en la tierra de la mujer. Si la mujer es tierra buena, entonces esa semilla prende ahí en la mujer y empieza a crecer. Pero todavía no es un ser humano. ¿En qué momento empieza a ser humano? Empieza a ser humano cuando hay animatio. Es decir, cuando Dios infunde el ánima en esa criatura que está creciendo. Por eso ustedes encontrarán que algunos abortistas que han investigado bastante estos temas dicen que Santo Tomás no hubiera estado en contra del aborto en las primeras etapas del embarazo. Porque para Santo Tomás lo que estaba creciendo en la mujer todavía no era un ser humano. Empieza a ser humano cuando hay animatio, es decir, cuando hay alma humana. Pero usted se da cuenta con esta explicación que estamos dando que todo era un pavoroso error. Es decir, todo provenía de una concepción errónea de la reproducción humana. Repito, hoy sabemos que las cosas son totalmente al revés, en el sentido de que no solo hay un aporte de la mujer, sino que el aporte de la mujer es miles de veces mayor que el aporte del hombre en la reproducción. De hecho, en la especie humana, la célula más grande que existe en la especie humana es el óvulo. Un óvulo de una mujer puede verse a simple vista. Obviamente es una cosa prácticamente transparente, pero puede verse. El tamaño típico de un óvulo en la especie humana es de entre 0.7 y 0.9 milímetros. Usted piense lo que es un milímetro. Perfectamente, un óvulo se puede ver con los ojos. Sabemos, en cambio, que la célula más pequeña de toda la especie humana es el espermatozoide, que prácticamente lo único que tiene es un núcleo, es decir, un conjunto de cromosomas y un mecanismo de movimiento de propulsión mecánica. Entonces, toda esta visión medieval
que es también la visión antigua, era una visión terriblemente errada y una visión terriblemente injusta con respecto a la mujer, porque eso significa que si una pareja no tenía hijos, automáticamente la culpa tenía que ser de la mujer. Usted es tierra mala, usted no sirve como mujer. Eso es gravísimo. Entonces, bueno, aquí tenemos el tema de la animatio. Bueno, ¿cómo se responde, aunque no esté el tema de este curso, cómo se responde a los que dicen que Santo Tomás aprobaría el aborto en los primeros tiempos del embarazo? Eso es falso. Para Santo Tomás, desde que hay vida humana, hay dignidad humana. Desde que hay vida humana, hay imagen y semejanza de Dios. Desde que hay vida humana, hay destino, un llamado a la eternidad para bienaventuranza y unión con Dios. Lo que pasa es que para Santo Tomás, víctima de una ciencia tan deficiente, para Santo Tomás el comienzo de la vida humana estaba no en la concepción, no en la concepción, sino en la animatio. ¿Y por qué Santo Tomás no decía que había vida humana desde la concepción? Porque si tú admites que hay vida humana desde la concepción dentro del marco teórico de la visión medieval, tenías que terminar diciendo que entonces cada varón tiene seres humanos vivos en su semen, lo cual, por supuesto, es repugnante y es absurdo. Entonces, para admitir que el hombre sí está sembrando, pero que no tiene seres humanos completos, entonces había que crear toda esta teoría, que era la teoría de la animación. En fin, es un poco confuso, pero esto tiene muchas repercusiones, como vamos a ver. Porque resulta que tenemos que acercarnos al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y ahí surgen muchísimas preguntas. Muchas preguntas. Por ejemplo, a ver si se trata de una creación, si se trata de una especie de milagro o se trata de una unión natural. Muchos teólogos, como ustedes vieron en el trabajo este que realizaron, y de nuevo pues felicitaciones por esa calidad, muchos teólogos simplemente dicen, mire, todo ese asunto es fábula, todo ese asunto es mito. Simplemente que José y María tuvieron relaciones y como María estaba tan abierta al plan de Dios y obediente a Dios, eso es lo que significa que ella era virgen. Pero físicamente no podía ser virgen. Por supuesto, esa afirmación va en contra del texto bíblico. Y esa afirmación, como decía alguno de ustedes en su trabajo, lo único que muestra es una herejía que se llama naturalismo. ¿Naturalismo qué es? Naturalismo es la herejía que pretende que todo tiene que ser explicado de acuerdo con las leyes de la naturaleza que nosotros conocemos y que por consiguiente se cierra a toda posibilidad de evento, acontecimiento sobrenatural, milagro, etc. Eso es lo que significa naturalismo. Pero entonces, ¿qué podemos decir desde la teología? ¿Qué podemos decir con respecto a lo que sucede aquí? Y en este punto nos encontramos con algo muy interesante, y es que apenas hablamos del misterio de la encarnación, pues tenemos que hablar también de cuál es entonces el papel de José. Hay un pequeño campo en la teología que se llama la josefología y que estudia precisamente a San José. A mí me parece que la manera como se habla de José en el misterio de la encarnación, pues es muy triste, es muy incompleto por muchas razones, porque prácticamente lo que sucedió, especialmente en la Edad Media, fue la afirmación de que José era una especie de hombre mayor, algunos dicen incluso viudo, y en una época se trató de explicar de esa manera el tema de los hermanos de Jesús. Entonces José era un hombre mayor, viudo, cuyo único papel sería algo así como preservar el buen nombre de María. O sea que él estaba ahí únicamente como protector de la honra de María y bueno, defensor de ella también en otras cosas, porque evidentemente en una sociedad como la de aquel tiempo no hubiera sido fácil ni posible que una mujer saliera adelante con un embarazo, diríamos como madre soltera. Entonces, esa es una josefología que podemos llamar funcional. ¿Por qué se habló de José como viudo y muy mayor?
como para alejar de la mente toda idea de afectividad, no de afectividad, sino de intimidad entre ellos. Pero esa es una leyenda medieval, eso no tiene nada que ver con la Sagrada Escritura. Más bien, como han observado otros teólogos, las cosas por las que tuvo que pasar José muestran que tenía que ser un hombre muy vigoroso y tenía que ser un hombre, diríamos, un auténtico líder. Esto lo destaca muy bien el Papa Francisco en su carta sobre San José. Y prácticamente los documentos de los últimos siglos sobre San José aclaran bien las cosas. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Lo primero es entender, yo creo que conviene aquí acercarnos al misterio de José, porque lo primero es entender que José es verdadero esposo de María y José, por consiguiente, es dueño, considera suya la carne de María, el cuerpo de María. Estos son los dos elementos para acercarnos a la encarnación. Yo voy a tratar de agrandar aquí un poco, si creo que se logra, que se pueda ver mejor. Se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a San Mateo y nos encontramos en San Mateo la genealogía que acaba en José. La genealogía no llega a María. Es decir, según San Mateo, Jesús entra en el linaje de David a través de José. Dato importantísimo que es bueno que por ahí le tomen nota, es a través de José como él llega, como Jesús llega a ser del linaje de David. Entonces dice, tú de Jesucristo, Génesis jutos en. De Jesucristo, el Génesis, el comienzo, jutos en, fue este. Dice aquí, nesteutheises, vamos a ver qué verbo es ese. Y ya ustedes están presintiendo qué verbo va a ser ese. Pues efectivamente, estamos nuevamente con el verbo nesteuo. Entonces este es un participio, nesteutheises, que es, significa habiendo sido desposada, tesmetros autú, Marías, to Yosef, habiendo sido desposada María, su madre, a José, to Yosef está en dativo, prim, adverbio, antes de, prim synelthein autus, antes de que convivieran, eso ya lo tenemos claro porque hemos estudiado cómo era el matrimonio de ellos. Yosef de Joanerautes, aquí empieza lo interesante. Primero nos dice que María estaba desposada con José. Y ahora mira esta expresión que es toda una pequeña revolución en el versículo 19. Yosef de pues es una conjunción muy leve, una conjunción adversativa muy leve. Yosef de Joaner autes. Aner autes. Aner significa varón o marido, en este contexto, marido o esposo. Autes, de ella. Entonces, obsérvese, José es de ella. Aner autes, él es el marido de ella. Y ella es la Guné tu Yosef. Ella es la mujer de él. Entonces, observemos que dentro de esta concepción tan hermosa y bíblica del matrimonio, cada uno le pertenece al otro. ¿Y pertenece al otro por qué? ¿Porque tuvieron sexo? No, porque hay una alianza. Recuerde que ellos miran el matrimonio desde la perspectiva de la alianza. Y la alianza significa, tu carne es mía, mi carne es tuya. Si tú dispones de este cuerpo. Hay un pasaje muy hermoso de San Pablo donde esto se aclara. Los textos bíblicos relevantes acá que podemos mencionar son Romanos 7, versículos 1 y 2. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive?
Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Entonces, observemos que ahí se habla de estar ligado. Hay expresiones más fuertes. La más importante que queremos destacar ahora es la que tenemos en 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso quiere decir que en el matrimonio se da una doble pertenencia de tales características que el adulterio equivale como a un robo, como robar lo más precioso. Lo más precioso que tiene una mujer es su cuerpo, sin el cual no viviría. Entonces, si esa mujer entrega ese cuerpo a otro hombre, espérate, pero es que ese cuerpo es mío, dice el marido. O sea, tú has tomado algo mío, tu cuerpo, para dárselo a otra persona. Has cometido un robo espantoso. Lo mismo el varón. Si el varón está casado y el varón tiene sexo con otra mujer, está entregando su cuerpo a otra mujer, pero resulta que el cuerpo de él no es de él. Entonces, uno necesita una transformación mental para darse cuenta que dentro de la concepción bíblica, el cuerpo pasa a ser cuerpo de otro a través del matrimonio. Y observen una cosa, no se dice esto de los hijos. Los hijos no son de los padres en ese sentido. En ninguna parte, no hay ningún texto bíblico que diga que el cuerpo del hijo le pertenece al papá o el cuerpo del hijo le pertenece a la mamá. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos que había papás que ofrecían el sacrificio a los hijos. Si los hijos fueran de los papás, si el cuerpo de los hijos perteneciera a los papás, estarían ofreciendo algo suyo. Pero la prohibición absoluta de los sacrificios humanos está indicando que los hijos no pertenecen a los papás. Pero el cuerpo de la mujer sí le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo sí le pertenece a la mujer. Entonces, fíjate lo que encontramos aquí. Yosef de Joaner Autes. Este es el modo bíblico de hablar. Él es el hombre de ella. Él le pertenece a ella y ella le pertenece a él. Dikaios on, dikaios quiere decir, siendo justo, kaime thelon auten deigmatisai, y no queriendo exponerla públicamente, o sea, denunciarla, ebulece, ladra apolusa y auten. Ebulece, esto es de la voluntad, es la decisión que se toma voluntariamente. Y la decisión que él tomó voluntariamente fue ladra quiere decir escondidamente, secretamente, ahí viene latrocinio, ahí viene ladrón, ladra, secretamente, apolusa y auten. Apolio significa desechar. El verbo luo es desatar, el verbo apolio es descartar, desechar. Esto hubiera sucedido según la ley de Moisés. Ahora, obsérvese qué sentido tiene lo de José. La información que tiene José, la única información que tiene José es que ella está embarazada. Esa es la única información que él tiene. Lo único que él puede suponer es que ese hijo proviene de otro hombre. Si ese hijo proviene de otro hombre, pues entonces ese cuerpo ya no es mío. Entonces yo la suelto a ella, bueno, la descarto, me divorcio de ella, me separo de ella. Ella se unirá a ese hombre. Observemos que esto podía suceder también por violación. La ley de Moisés preveía el caso de una violación. Y es una cosa espantosa de las muchas cosas que a uno le duelen de los textos bíblicos, que un hombre podía violar a una mujer virgen, y si después se casaba con ella ya no había delito. O sea, lo único que hizo fue algo así como adelantar las cosas o cambiar el orden de los factores, que no altera el producto. Realmente hay textos que son espantosos en ese sentido y uno ve cómo hay toda una evolución en la Biblia hasta llegar a lo que enseña Jesús. Entonces el pensamiento de José es, esa carne ya no es mía, ese cuerpo ya no es mío,
por alguna razón que puede ser violencia externa o algo que le pasó a ella. Yo supongo que él nunca pensó mal de ella. Pero ese cuerpo ya no es mío. Si ese cuerpo ya no es mío, entonces que sea de quien tiene que ser. Tauta de autu encimecentos, habiendo meditado esto dentro de sí, idú, ángelos curiu, catonar, el ángel del Señor, catonar, onar es sueño, de ahí viene lo onírico es lo que sucede en sueños. Catonar, Efane auto, Efane se le manifestó a él y le dijo, Yosef, huyos David, José, hijo de David, me fobeces, no temas, para la bein Marian tengunai casu. Obsérvese lo que le está diciendo el ángel. Me fobeces para la bein Marian tengunai casu. No temas para la bein, el verbo para lambano, que es recibir, acoger, pero cuando se trata de un hombre que recibe a una mujer, pues eso significa casarse con ella, convivir con ella. No temas convivir con ella, no temas de recibirla, no temas acogerla. ¿Acoger a quién? A María. Y le dice, ten gunaikasu, gunaikasu. Gunaika es el acusativo de guné, y guné es mujer. Por supuesto, de ahí viene todo lo que tiene que ver con ginecología, etc. Entonces, fíjate cómo el texto de San Mateo, ¿cómo llama a José? Aquí lo tenemos, lo llama Joaner Autes, Joaner Marías, es decir, el hombre de ella. Él es el hombre de ella. ¿Y ella quién es? Ella es la mujer de él. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A que el misterio de la encarnación, y esto es tal vez lo más importante que les puedo decir en esta clase, y en cierto sentido lo más revolucionario que les puedo decir en esta clase, hermanos míos, el misterio de la encarnación no es la exclusión de José. Por eso detesto muy potentemente en mi corazón, detesto que se diga que José era el padre putativo, que José era el padre adoptivo, que José era el padre legal de Jesucristo. Porque todo eso desprecia la concepción del matrimonio que ellos tenían. Realmente solo hay una expresión que a mí me convence. Otros maestros utilizarán otros criterios, pero solo hay una expresión que a mí me convence. Entonces entendamos lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí es que en la concepción bíblica tenemos al hombre y tenemos a la mujer. El matrimonio lo que hace es que este hombre se entrega a ella, esta mujer se entrega a él, de tal modo que el cuerpo de él ya no es de él. ¿Por qué? Porque él es Aner Marías, él es el hombre de ella. Entonces aquí tenemos que decir que José es el hombre de ella, o sea, de María. Y María es la mujer de él, de José. El cuerpo de María ya no es solo de María. Esa es la afirmación fundamental aquí. Como hay un desposorio, el cuerpo de María no es solo de María. El cuerpo de María es de ella en la medida en que ella conserva su voluntad, pero el cuerpo de María es de José, de acuerdo con lo que significa el matrimonio. Y por eso los textos que hemos visto, 1 Corintios 7:4, Romanos 7:2, Efesios 5:29. Efesios 5:29 no lo hemos leído, creo, y es bueno leerlo. Efesios 5:29 es clave. Dice aquí, o yo no sé si lo habíamos leído, creo que no. El que ama a su mujer, desde el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, en Efesios 5, que es un texto que les da miedo predicar a muchos sacerdotes, porque ahí es donde dice que el hombre es cabeza de la mujer, entonces les da miedo y resulta que ese texto es terrible, pero es terrible para con nosotros los varones, porque fíjate lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que el varón tiene que, ¿qué? Miremos el 28, 29, la sustenta y la cuida. La traducción directa del texto original lo que dice es, le da calor, como el que abraza, como el que protege. Estos son los deberes del esposo. Usted tiene que cuidarla, usted tiene que sustentarla, sostenerla, que no es solo darle alimento, sostenerla emocionalmente, sostenerla afectivamente, psicológicamente y darle calor, rodearla de amor. Ese es el matrimonio cristiano. Entonces, Efesios 5:28, 1 Corintios 7:4, Romanos 7:2, nos están mostrando lo que significa el matrimonio. Y de aquí sacamos una conclusión importantísima. Una conclusión importantísima, casi la más importante, probablemente la más importante de esta clase. Y es que la encarnación no es la exclusión de José. La exclusión de San José. Por supuesto, pensando de una manera sensual y mundana, algunos pensarán que la única manera de que José entre en la encarnación es que tenga intimidad con María. Eso es tonto y es torpe y es contrario a la Biblia. No, José entra en la encarnación porque el cuerpo de María era de él. Cualquier cosa que le sucediera al cuerpo de María le sucedía a él, le interesaba a él, le importaba a él. Entonces vamos a tener que decir otra frase todavía más hermosa, me parece a mí. Y esa otra frase, aquí estamos hablando de la encarnación, y esa otra frase es que la encarnación es la bendición suprema del amor de una pareja. Oiga eso tan hermoso. La encarnación es un regalo para José. La encarnación es el regalo supremo del amor de Dios al amor de una pareja, al amor de una pareja humana. Esto se nota muy bien en la escena de la pérdida en el templo. ¿Qué dice María cuando la pérdida en el templo? Tu padre y yo. Tu padre y yo. No dice mi guardaespaldas, no dice mi protector, mi defensor. No, es tu padre. Y la gente lo llamaba, a Jesús lo llamaba el hijo del carpintero. Entonces quiere decir que la encarnación no es la exclusión de José. Pero fíjate que la visión medieval nos pone en un problema terrible, porque en la visión medieval María es únicamente pasiva. Y si María es pasiva, ¿cuál es el principio activo? Pues el Espíritu Santo. De ahí viene que un santo que aquí todos amamos, que se llama San Francisco de Asís, utiliza la expresión María, esposa del Espíritu Santo. Esa misma expresión la utilizó otro gran santo contemporáneo nuestro, San Juan Pablo II, que habla precisamente de María, esposa del Espíritu Santo. Y ustedes encontrarán en sus grupos parroquiales, juveniles, de oración, se encontrarán muchas personas que tienen la invocación esa, que suena bonito, pero es incorrecta, por más que la diga mucha gente. María, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. No, no es una buena expresión, no es una buena expresión. Porque en el momento en el que usted dice María, esposa del Espíritu Santo, usted está presentando la exclusión de San José. ¿En qué momento
María dejó de ser esposa de José. Entonces yo por lo menos, lo que pasa es que yo puedo ser un poco exagerado en algunas expresiones de mi fe, pero yo por lo menos sufro cuando la gente dice esposa del Espíritu Santo. Yo digo, ¿José qué? ¿En qué momento dejó de ser esposa de José? Entonces es esposa de José y esposa del Espíritu. No, no es así. Entonces María es siempre esposa de José, siempre. Y en la encarnación no es un regalo para María, un regalo que luego tiene que cuidar José. La encarnación es un regalo para ambos. Es una bendición del amor de ambos. Y fíjate en Mateo 1 cómo aparece que él es aner autes, hombre de ella. ¿Y ella quién es? Gunaika su, es decir, tu esposa. Luego la encarnación nos está hablando, la encarnación nos habla de una bendición para el amor de una pareja. Por consiguiente, toda la josefología hay que mirarla desde ahí. Este es un hombre bendecido. No es un hombre al que llega Dios y le dice, ¿usted se casó con ella? Bueno, él lo quito a usted y entro yo. No. La delicadeza, el amor con el que le habla el ángel es perfecto. Recíbela. Es como si le dijera, recíbela porque ahora es más tuya que nunca. Recíbela. Es tu mujer, es Dunai Casu, es tu mujer. Y José, efectivamente, la recibe de esa manera y la trata de esa manera. Por supuesto, estamos hablando de un matrimonio virginal. Y María es madre virginal. Y entonces, ¿cuál es la única posibilidad? Decir que José, si vas a decir además de que es padre, para que no quede ambigüedad, pensándose que es padre biológico de Jesús, la única posibilidad es decir que José es padre virginal de Jesús. Es la única posibilidad. Decir padre legal estaría indicando que es la ley únicamente la que los hace esposos a ellos. Pero esta bendición no fue según la ley de Moisés, va más allá de la ley de Moisés. Decir que es padre adoptivo es que es hijo de otro, esa es la peor de todas. Es hijo de otro, pero bueno, me figuró criarlo. Me toca criarlo, no. José no siente que está criando el hijo de otro, está criando su hijo porque es la bendición del amor de Dios en un cuerpo que le pertenece a él. Eso es lo que significa la encarnación. Esto tiene una consecuencia adicional y es que Jesús, por supuesto, tiene un cuerpo verdaderamente humano y entonces tenemos que hacernos la terrible pregunta. Y entonces, ¿el cuerpo de Jesús de dónde sale? Bueno, esa pregunta yo la llamo aquí terrible, pero no es terrible, lo que es muy profunda. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿de dónde el cuerpo de Jesús? Los datos que tenemos para esa pregunta, para responder esa pregunta, los datos que tenemos son los siguientes. Son básicamente 3 datos. El primer dato que tenemos es que estamos hablando de un matrimonio virginal. Estamos hablando de un matrimonio virginal. Segundo dato que tenemos, que el cuerpo de Jesús tiene una relación inmediata con el cuerpo de María. Si no, ella no podría ser su madre. Hay una reflexión muy bonita que me parece que es de San Juan Crisóstomo, que dice, refiriéndose al pasaje de la Anunciación, dice que Cristo fue formado no en ella, sino a partir de ella. Y yo creo que es bueno encontrar ese texto. Bueno, pero escribamos aquí. Relación entre cuerpo de María y cuerpo de Jesús. Eso no se puede negar. Y el tercer dato, que es el más importante, es que Jesucristo
es verdadero hombre. Esos tres datos tenemos ahí. Para responder a la pregunta de dónde el cuerpo de Jesús, tenemos esos tres datos. Y esto nos lleva a unas consecuencias bien interesantes. La parte fundamental está en que si María da un sí, ese sí de María incluye todo su ser, por consiguiente incluye su propio cuerpo. Hay una relación entre el cuerpo de María y el cuerpo de Jesús. Tenemos un matrimonio virginal. El hecho de que es matrimonio virginal quiere decir que no son células de José, no son cromosomas de José los que están en Jesús. Eso debe quedar claro. Tenemos una relación entre el cuerpo de María y de Jesús y tenemos que Jesucristo es verdadero hombre. Esto nos lleva a una conclusión, y es que si Jesús es verdadero hombre, Jesús no podía tener 23 cromosomas. Los seres humanos no tenemos 23 cromosomas. Seamos hombres o mujeres, tenemos 46. Entonces se concluye algo, y es que el origen de la carne de Jesús, el origen del cuerpo de Jesús, no está en una célula germinal de María, es decir, en un óvulo. Jesucristo es formado a partir de María, pero Jesucristo no es formado como la reproducción humana sucede. Lo cual nos lleva a un caso absolutamente único, que yo solo lo logro exponer por medio de una comparación. Y esa comparación la vamos a poner en esta parte de nuestro tablero. Es la comparación entre la creación y la nueva creación. Observemos que si el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fuera formado a partir de una célula virginal, a partir de una célula germinal de María, la acción de Dios lo que hubiera hecho es reemplazar al hombre. Ese es el punto clave. Si hubiera sido una célula germinal de María, Dios habría reemplazado al hombre. Lamentablemente eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino en la tercera parte de la Suma, refiriéndose a la encarnación. Es decir, que el principio activo no fue el varón, acuérdese cómo ellos miraban las cosas, que el principio activo no fue el varón, sino que fue el Espíritu Santo, lo cual le da un carácter sexual al Espíritu Santo, le da un género al Espíritu Santo, convierte al Espíritu Santo en varón, lo cual para la mentalidad judía es completamente absurdo, porque ustedes saben que la palabra ruaj, que es la palabra espíritu, en hebreo, es una palabra femenina. O sea, es absurdo hablar de una masculinidad del Espíritu Santo. Entonces, no admitimos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fuera formado a partir de una célula germinal de María. Entonces, ¿cómo fue formado ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? El cómo último no lo podemos responder, pero sí podemos hacer un paralelo precioso entre creación y nueva creación. Aquí voy a escribir para que quede completo el tablero. Voy a escribir lo que acabo de decir sobre esto de la célula germinal de nuestra amada Virgen María. Entonces, no fue a partir de una célula germinal. ¿Por qué? Porque si fuera así, Dios estaría reemplazando al hombre. Dios estaría reemplazando al hombre. Y entonces tendríamos que hablar de un Espíritu Santo masculino y tenemos que entrar en eso, que eso sí a mí me parece bastante próximo a la mitología, hablando del trabajo que ustedes realizaron.
Entonces no fue a partir de una célula germinal. Cristo es la nueva creación. Entonces, en la creación tenemos algo que se llama universo. En la nueva creación tenemos un nuevo universo, eso se llama nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra, que tienen como primogénito, ¿a quién? A Jesucristo, primogénito, Jesucristo. Eso es lo que tenemos. Aquí tenemos universo y aquí tenemos Jesucristo. Ahora nos hacemos esta pregunta. Cuando Dios hace el universo, ¿a partir de qué lo hace? Bueno, eso es toma de peso, lo tenemos clarísimo. El punto de partida es la nada. Aquí el punto de partida es María. Por eso nosotros vamos a hablar de María como la nueva nada. Esa es la humildad ontológica de María. Aquí tenemos la humildad de la criatura. Y aquí tenemos la humildad de la Virgen. Es decir, que hasta dónde llegamos en este estudio, ateniéndonos, aferrándonos al texto bíblico, lo que nosotros afirmamos es que había un matrimonio virginal, un matrimonio, estaban en situación de desposorio, José y María, que allí claramente hay una relación entre el cuerpo de María y el cuerpo de Jesús. Por eso ella es verdadera madre de Jesús. Y sabemos que Jesucristo es verdadero hombre. Si nosotros admitimos que Dios tomó ese material genético de María en una célula germinal, tenemos que afirmar que Dios reemplazó la parte masculina. Y si afirmamos que Dios reemplazó la parte masculina, pues entonces tenemos que asignarle sexo al Espíritu Santo y tenemos un problema muy grave en lo que tiene que ver con el cuerpo. Porque el cuerpo de María era cuerpo de José. Este esquema es el que yo defiendo. En María empieza la nueva creación. La nueva creación empieza con Jesucristo. La antigua creación tiene su origen en la nada. La nueva creación tiene su origen en María. La nada tiene la humildad propia de la criatura, en el sentido de que no puede oponerse a la soberanía y majestad de Dios. La nueva creación tiene la humildad de la Virgen. ¿Y la humildad de la Virgen en qué consiste? La humildad de la Virgen consiste en que es no solo la humildad de ser criatura, sino la humildad de ser adoradora, de ser creyente. Es decir, Dios tiene un doble poder sobre María. Dios es omnipotente y por supuesto Él puede hacer lo que quiera con cada criatura. Pero es que en María no solo Dios tiene poder en cuanto es creador de ella, sino que Dios tiene poder en cuanto Él es Señor de ella, es decir, en cuanto ella somete y entrega en amor su voluntad a Dios. Eso es lo que queremos decir con la humildad de la Virgen. Y así María se convierte en el modelo de todos los discípulos, que es la conclusión a la que tenemos que llegar, es donde tenemos que terminar. Aquí es donde vemos que María se convierte en modelo de todo discípulo. Cada uno de nosotros está llamado a ser como María. Es decir, cada uno de nosotros está llamado a someterse en fe, obediencia, amor, someterse plena y perfectamente a Dios.
que es el que más nos ha amado. Esta es, digamos, este es el esquema que nosotros podemos presentar sobre la encarnación. Como este servidor de ustedes es tan entusiasta de Santo Tomás de Aquino, lo mismo que mucha gente, por supuesto, como este servidor de ustedes es tan entusiasta de Santo Tomás de Aquino, pues a uno le da pesar, a uno le da pesar que su líder, su ejemplo, su referencia en algo, pues se quede corto, o bueno, no haya uno cómo decirlo, ¿no? Pero la verdad es esa, la verdad es esa. Vamos a mirar aquí, vamos a acercarnos un poco. La encarnación, las cualidades de Cristo, nacimiento de Cristo, porque esto es bien importante. Aquí me parece que es en esta cuestión. Vamos a mirarlo. Si nosotros nos vamos a la cuestión 32 de la tercera parte de la Suma Teológica, encontramos pues toda esta situación a partir de lo que ya hemos explicado de la visión medieval y lo que se plantea aquí. Sobre el principio activo de la concepción de Cristo. Ya observa la terminología que se utiliza, ¿no? Principio activo. Y dice, la concepción del cuerpo de Cristo es obra de toda la Trinidad, pero se atribuye al Espíritu Santo por tres razones. Primera, porque así conviene a la causa de la encarnación considerada por parte de Dios. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, como se expuso en la primera parte, y del supremo amor de Dios proviene el que su Hijo tomase carne en un seno virginal. Segunda razón, porque esto es lo conveniente a la causa de la encarnación vista por parte de la naturaleza asumida, es decir, la naturaleza humana. Así se da a entender en efecto que la naturaleza humana fue asumida por el Hijo de Dios en unidad de persona, no por mérito alguno de aquella, sino por pura gracia. Eso es muy bello, como la encarnación es máxima manifestación de la gracia. Tercera, porque esto conviene al término de la encarnación. La encarnación tenía por término que el hombre que era concebido fuera santo e hijo de Dios, y ambas cosas se atribuyen al Espíritu Santo. Por él se convierten los hombres en hijos de Dios, según palabras de Gálatas 4:6. Observemos que esa es la respuesta que plantea. Entonces, básicamente dice que la pregunta era si debe atribuirse al Espíritu Santo la obra de la concepción. Claro que sí. Entonces, ahora miremos lo de Santo Tomás en comparación con lo que estamos diciendo acá. Nosotros en ningún momento estamos negando la acción del Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo es que la acción del Espíritu Santo no reemplaza la parte masculina. Yo creo que es una aclaración muy importante, porque evidentemente nosotros decimos en el credo, y es así, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es totalmente cierto. Yo creo que eso no lo había aclarado y es importantísimo. Nosotros seguimos afirmando que por supuesto que es por obra y gracia del Espíritu. Lo que estamos diciendo es que la obra del Espíritu no consistió en reemplazar la parte masculina. Bueno, ¿Cristo debe llamarse concebido del Espíritu Santo? Dice aquí, antes de empezar ellos a estar juntos, María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Eso lo interpreta Santo Tomás como diciendo que realmente el Espíritu Santo fue ese principio activo. La concepción no se atribuye exclusivamente al cuerpo de Cristo, sino también al mismo Cristo por razón de su cuerpo. Y en el Espíritu Santo hay dos relaciones respecto de Cristo. Una, la de consustancialidad, que se refiere al mismo Hijo de Dios, del que se dice que es concebido. Otra, la de causa eficiente respecto a su cuerpo. Oiga esa expresión, causa eficiente respecto a su cuerpo. Ahora bien, la preposición que señala ambas relaciones, como cuando decimos que un hombre procede de su padre, y por eso podemos decir oportunamente que Cristo fue concebido del Espíritu Santo, de manera que la eficacia del Espíritu Santo se refiere al cuerpo asumido y la consustancialidad a la persona asumente. Consustancialidad porque Cristo pues es verdadero Dios.
Mira lo que dice aquí, el cuerpo de Cristo, por no ser consustancial al Espíritu Santo, no puede llamarse propiamente concebido del Espíritu Santo, sino más bien a causa del Espíritu Santo. O sea, el mismo Santo Tomás se da cuenta que no se puede poner en el mismo plano la causalidad que tiene el varón que la causalidad que tiene el Espíritu Santo aquí, sino más bien a causa del Espíritu Santo. Como dice Ambrosio en el libro de Espíritu Santo, lo que tiene origen a causa de alguno o procede de su sustancia o de su poder. De su sustancia como acaece en el Hijo, que procede del Padre. De su poder como sucede con todas las cosas, modo mediante el cual María concibió a causa del Espíritu Santo. O sea que el mismo Tomás es consciente de que no se puede ver esto de una manera tan física como diciendo que reemplaza al varón. Mira lo que aparece aquí en el 4. Dice aquí, la pregunta 4 es esta: ¿hizo algo la Santísima Virgen en calidad de principio activo en la concepción del cuerpo de Cristo? Responde, sostienen algunos que la Santísima Virgen hizo activamente algo en la concepción de Cristo. Recuerda que para ellos la mujer no tenía ningún principio activo. Ya con poder natural, ya con poder sobrenatural. Con poder natural porque defienden que en toda materia natural existe algún principio activo. Creen que de otra manera no habría transformación natural. Se equivocan en eso, dice Santo Tomás, porque la transformación se llama natural por causa del principio intrínseco no solo activo, sino también por el pasivo, y se va al libro de los físicos de Aristóteles. Con poder sobrenatural, porque dicen, a ver, ampliemos aquí un poco para que puedan seguir más fácilmente la lectura, y con poder sobrenatural porque dicen que para ser madre no solo se requiere que suministre la materia, que es la sangre de la regla, sino también un semen que mezclado con el del varón tiene eficacia activa en la generación. Y por no haber existido disolución del semen en la Santísima Virgen, a causa de su integérrima virginidad, defienden que el Espíritu Santo le otorgó sobrenaturalmente la virtud activa de la concepción del cuerpo de Cristo. O sea, como que el Espíritu Santo la volvió a ella principio activa. A principio activo, esa era otra manera de ver las cosas. Santo Tomás rechaza eso. Esto es insostenible, porque existiendo cada una de las cosas por causa de su operación, como se dice en el libro segundo de Chelo, una de las obras de Aristóteles, la naturaleza no distinguiría tocante a la generación del sexo masculino y el femenino, a no ser que la operación del macho sea distinta a la operación de la hembra. Y en la generación, la obra del agente, o sea, del activo, de la obra del agente se distingue de la obra del paciente, o sea, del pasivo, de donde se deduce que toda la virtud activa está de parte del macho, lo que explicábamos al principio de la clase, y la pasiva de parte de la hembra. Por eso en las plantas, en las que ambas capacidades están mezcladas, no hay distinción entre macho y hembra. Por consiguiente, no habiendo recibido la Santísima Virgen el ser Padre de Cristo, sino Madre, síguese que no recibió la potencia activa para la concepción de Cristo. No recibió la potencia activa para la concepción de Cristo, sea porque le faltó algo en virtud de lo que hubiera sido Padre de Cristo, sea porque, como dicen algunos, nada le faltó. De lo que se sigue que una potencia activa de este género le hubiera sido otorgada inútilmente. Y por esta causa se impone decir que la Santísima Virgen no hizo nada positivamente en la concepción de Cristo, limitándose solo a suministrar la materia. Sin embargo, sí obró activamente antes de la concepción, preparando la materia a fin de que fuese apta para tal concepción. Bueno, entonces ustedes pueden seguir estudiando. Eso es en la cuestión 32. Entonces, cerremos un poco este tema, porque tenemos que avanzar ya de estos textos de la encarnación. ¿Qué concluimos de todo esto? Que había una visión antigua y medieval según la cual la mujer era completamente pasiva, y lo dijo hasta la saciedad, y hay que buscar cuál es el principio activo, y entonces el principio activo viene a ser el Espíritu Santo. Y en la práctica, aunque Santo Tomás llega a decir que no hay una consustancialidad entre el cuerpo de Cristo y el mismo ser del Espíritu Santo, porque obviamente el cuerpo es materia y el Espíritu Santo no lo es, sí dice de alguna manera que el único principio activo fue el Espíritu Santo. Entonces lo que estamos proponiendo aquí es distinto.
Nosotros, apoyándonos en textos bíblicos, creo que ya me quedaron en mi memoria Romanos 7:2, Efesios 5:28, 1 Corintios 7:4, hay una doble pertenencia que explica perfectamente cómo la encarnación es el regalo supremo del amor de Dios al amor de una pareja. La pareja es José y María. Por consiguiente, nosotros no afirmamos que Cristo fue formado a partir de una célula germinal, sino que creemos que el verdadero paradigma para comprender la encarnación es el paralelo entre la creación y la nueva creación, lo cual nos lleva a ver a María como la nueva nada, es decir, aquella persona que deja en absoluta transparencia obrar a Dios y así se convierte en modelo de todo discípulo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.